Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. El día de hoy se me ha invitado a través de IPC para poder conversar respecto a lo que corresponde a las inspecciones de seguridad a través de la SUNAFIL. ¿Correcto? ¿Qué cosas son las inspecciones? ¿Qué alcance tienen? ¿Cuáles son los estamentos hasta donde se puede llegar? ¿Y cuál es también aquello de lo que no estamos facultados los inspectores? Esto porque ustedes, por la profesión a la que están orientados, es precisamente a ser las personas encargadas a atender estas eventualidades de las inspecciones laborales. Ya, me aparece acá un módulo. ¿Me escuchan? A ver si pueden activar sus audios y alguno de ustedes y señalar si me están escuchando. Buenas tardes, sí se le escucha, profesor. Ok, gracias. Continuamos entonces. ¿Ya? Iniciamos, mejor dicho. A ver, lo primero por lo que debemos entender es que nosotros, como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, vamos a hacer un nexo importante entre el trabajador y la empresa. Nos encontramos en muchas ocasiones en una situación intermedia, porque el trabajador tiene las expectativas del cuidado, la prevención de su seguridad, de su salud, en nosotros, en nuestro departamento, en el puesto de trabajo que nosotros desempeñamos, como prevencionistas, como jefes de seguridad, como gerentes de seguridad, o en el puesto que nos correspondiese, ¿ya? Y a su vez, la empresa tiene puesta en una expectativa en cada uno de ustedes para que precisamente no ocurran ningún tipo de accidente, ningún tipo de enfermedad ocupacional, pero como sabemos, esto es parte del negocio. Entonces, lo que buscan a través de profesionales competentes como ustedes es minimizar la probabilidad de que cualquier evento no grato, cualquier evento como es la ocurrencia de un accidente, de una enfermedad, pues esto se minimice, ¿ya? Ahora bien, la relación laboral es una relación que de por sí es asimétrica. Todo tipo de contrato, o a nivel general, el derecho ha establecido que todas las relaciones contractuales se dan entre iguales, ¿no? No obstante de que hay diferencias en tamaños, en muchos temas, pero si yo libremente voy a alquilar una casa, por ejemplo, pues voy a ver un letrero, me acerco, toco la puerta, pregunto, si es de mi agrado lo alquilo y si no es de mi agrado no lo alquilo. Si me ponen condiciones como que, por ejemplo, no puedo venir con mis mascotas, pues yo transo esas condiciones. Le puedo decir, sí, mi mascota es pequeña, ok, aceptar las condiciones, etcétera, ¿sí? Pero en el derecho laboral existe una asimetría natural, es decir, quien negocia, es decir, el empleador, tiene un poder de decisión mucho más grande que el trabajador. El empleador es el que pone las condiciones. De tal manera que esta asimetría la nivela o la pretende nivelar el Estado a través de la legislación laboral, en donde establece mínimos, en donde establece o mínimos, si es que hablamos, o pisos, si es que hablamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el menor tiempo de vacaciones que puede dar una empresa a un trabajador? También puede establecer máximos, como por ejemplo el tiempo máximo de labores, ¿sí? Mínimos como la remuneración mínima. Entonces, bajo ese entendido de esta asimetría, existe pues una serie de normas laborales. Dentro de las normas laborales se encuentran las de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Ahora bien, las de seguridad y salud en el trabajo tienen una característica especial, ¿no? Y es que lo que está en juego no solamente es una relación laboral, una remuneración, una actividad que se realiza. Lo que está en juego es la vida, lo que está en juego es la integridad de la persona, es su seguridad, es su salud. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con este preámbulo. Ante esto, ante lo que estamos señalando, de que es la ley la que establece características especiales para protección del trabajador, en este caso para protección en seguridad y salud en el trabajo,
es el Estado que se hace presente a través de la inspección laboral, la que verifica que se estén cumpliendo las normas laborales. En general, las laborales y en seguridad y salud en el trabajo, particularmente, que es el caso que vamos a tocar ahora. Entonces, bien, ustedes van a ser las personas llamadas a atender los procesos de fiscalización, en este caso de SUNAFIL. La fiscalización en seguridad y salud en el trabajo está dividida en estos momentos por SUNAFIL para las empresas que son grandes y por el Ministerio de Trabajo para las empresas que están en un listado. Hay un listado que todos los meses de noviembre de cada año se publica, que esencialmente son micro o pequeñas empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores. Les digo generalmente porque este listado está compuesto en base a información a julio del año anterior, es decir, el listado que se publicó en el 2019, en noviembre del 2019, y que rige la fiscalización del año 2020, se estableció en base a la información registrada por las empresas a julio del 2018. ¿Me dejo entender? Entonces, si una empresa abrió, creó su RUC, contrató trabajadores, etcétera, por ejemplo, digamos, en abril del 2019, esta empresa no está considerada en el listado que se publica en noviembre del 2019 y por tanto en el año 2020, si no está en ese listado, va a ser fiscalizado por SUNAFIL. Todo lo que esté en el listado lo fiscaliza el Ministerio de Trabajo. Lo que no esté en el listado lo fiscaliza SUNAFIL. ¿Ok? Entonces, SUNAFIL es un ente que es importante que ustedes tomen en consideración lo siguiente. No es un ente que defiende al trabajador, ¿ya? Ese es un error de concepción. Muchas veces los trabajadores, los sindicatos o los empleadores piensan o consideran que ya vino SUNAFIL, SUNAFIL viene a defender a los trabajadores. Y no es así. Como les decía en un principio, existe una asimetría, el empleador es grande, el trabajador es pequeño, esa asimetría se nivela con la legislación laboral y lo que hace SUNAFIL es no ir a defender o a asumir la posición del trabajador, sino ir a verificar que se esté cumpliendo lo que dice la norma, ¿ya? De manera tal que el inspector que asista a una de las empresas que ustedes asesoran o que está a cargo de ustedes, pues no es que va a defender al trabajador, sino que al haber recibido información por un lado, por el trabajador, por el sindicato, por el denunciante o por cualquier otra fuente, al haber advertido información por un lado, asiste a la empresa para tomar información del otro lado, de manera que al haber tomado información de ambas partes, realiza una investigación si es que hay discrepancias y de esa investigación llega a conclusiones que van a conllevar a elaborar un informe o un acta u otras medidas que vamos a ir conociendo ahora en el transcurso del tiempo, ¿ya? Pero no es que SUNAFIL o el inspector es el cuco que aparece y viene solamente para escuchar al trabajador y hacerle caso y nosotros como empresa pues no podemos hacer nada al respecto. No, no es así. Ustedes que van a representar, dentro del grupo de estudiantes hay personas que están trabajando ya en seguridad y salud en el trabajo, dentro del grupo hay estudiantes también que están esperando poder tener la oportunidad de laborar en seguridad y salud en el trabajo, y también hay trabajadores que seguramente están interesados en el tema para poder representar a sus compañeros dentro de los comités, posiblemente, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro que no es SUNAFIL el abogado de los trabajadores, sino más bien es el ente imparcial que viene a verificar las condiciones. ¿Ya? Habíamos hablado qué cosa es la SUNAFIL. Bueno, es el organismo técnico especializado, es el rector respecto al sistema de inspección de trabajo. Estamos adscritos al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo es la verificación del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué labor realiza la inspección de trabajo? La inspección de trabajo realiza dos labores. La primera y más importante es la prevención y asesoría, ¿no? SUNAFIL brinda asesoría técnica sobre el sistema inspectivo a empleadores y trabajadores para promover el cumplimiento de la normativa laboral. Y el segundo pilar y razón de ser de SUNAFIL
es la fiscalización, ¿no? Inspecciona y vigila el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo para su cumplimiento. Decíamos que la inspección es un procedimiento de investigación relativo al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Está regulado por las normas de la inspección, ¿no? Y actúa de oficio, ¿no? Esto, ¿qué significa? La inspección de trabajo es parte del sistema de inspección. El sistema de inspección es más amplio. Es la inspección, hay órganos resolutivos, órganos instructivos, etc. A lo que nos interesa en este momento es sobre la inspección de trabajo. La inspección de trabajo puede dar inicio por una decisión interna de la SUNAFIL. Por ejemplo, vamos a fiscalizar, vamos a elaborar un operativo para todas las empresas del sector calzado, ¿no? O para todas las empresas que laboran, no sé, pues en la avenida Circunvalación, o para todas las empresas que del RUC que terminen en 18, o para todas las empresas que tienen entre 3 y 8 trabajadores. En fin, pueden haber muchos criterios. SUNAFIL lleva a cabo operativos, ¿ya? Esto es importante que se sepa porque no siempre provienen de denuncias, ¿ya? A veces cuando hay fiscalización de SUNAFIL en una empresa, la primera pregunta es, ¿y quién ha denunciado? ¿Por qué han venido acá? ¿No? Y esto no siempre es por una denuncia. Esto puede ser, como les repito, por un tema aleatorio, por un tema que se está orientando al sector. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando hubieron fallecidos en el mercado de las Malvinas en Lima, que estaban encerrados trabajadores que sacaban un fluorescente por la ventana, ¿no? Pidiendo que los salven, que los ayuden, pues se generan operativos. ¿Y operativos dónde? Precisamente en los sectores de mercadillos de ese tipo. O cuando ha ocurrido el accidente de estos dos jóvenes que perdieron la vida en McDonald's, también se han llevado a cabo operativos a ese tipo de negocio. Pero les repito, hay otro tipo de operativos, como por ejemplo los que tienen en el RUC, que terminan en 25, ¿no? Entonces puede hacer que toque pues una panadería, una fábrica de calzado, etcétera, etcétera. Otro de los motivos por los cuales se originan las órdenes de inspección es a solicitud de alguna entidad pública. Esto suele ser común a través del Ministerio Público. La Fiscalía también suele solicitar en algunos casos porque ha tomado conocimiento por sus propios medios de inteligencia o por alguna denuncia de alguna situación. Por ejemplo, yo podría denunciar ante la Fiscalía que he visto niños entrar y salir en una casa que aparentemente fabrican polos. Yo no sé qué fábrica es, no sé si efectivamente fabrican polos o zapatos o cocina, no lo sé. ¿Ya? Pero yo tengo algún indicio de que se ven entrando y saliendo niños, o se escuchan ruidos y nunca se les ve entrar y salir. Entonces lo denuncia a la Fiscalía recurre a SUNAFIL para hacer el proceso de inspección, porque a veces se da casos de trabajo infantil o trabajo forzoso, casos de esclavitud incluso, ¿no? Aquí ha habido hace unos años un tema bastante conocido, en Arequipa hubo un caso bastante conocido que es con unos chifas que se llaman el Gavilán, ¿no? Que efectivamente tenían niños, un montón de niños, dentro de una casa, y que eran quienes preparaban las papas, cortaban la cebollita china, en fin, realizaban toda la labor y estos niños nunca salían, estaban encerrados, estaban atrapados. ¿Ya? Y finalmente, la más común es pues por denuncia de cualquier persona o entidad. Y cuando hablo de cualquier persona, no me refiero a trabajador, cualquier persona. Es decir, yo podría ir y denunciar a la compañía minera XYZ porque no me ha entregado EPPs. No necesito acreditar ser trabajador de la compañía minera XYZ. Es así entonces que aparecen un montón de denuncias, algunas de ellas falsas, de manera que no les sorprenda que en algún momento en las empresas en las que ustedes laboran aparezca una inspección de SUNAFIL por una supuesta denuncia de alguien que señala, por ejemplo, no haber recibido capacitaciones. Y cuando realicen la revisión o cuando el mismo inspector le señale que
asisten a pedido de la persona Juan Pérez, no les extrañe que Juan Pérez no existe. A veces estas cosas las hacen compañías de la competencia, un trabajador, ex trabajador, ¿no? Un ex trabajador, en fin. O el familiar, el primo del ahijado del sobrino del vecino de mi amigo, de manera que no hay una relación directa con el trabajador. ¿Ya? Entonces, esto es importante, le he dedicado un tiempo largo porque muchas empresas se dedican en muchos casos, cuando están siendo parte de una fiscalización de SUNAFIL, se dedican a investigar de dónde proviene. Y termina resultando inútil, ¿no? Porque aún si llegasen a obtener esa información de que denunció Juan Pérez, ese Juan Pérez, como les repito, puede ser el tío del primo del ahijado del vecino, de manera que es difícil establecer una relación con el trabajador. Además que está prohibido tomar cualquier tipo de represalia contra el trabajador ante una denuncia, porque es su derecho. Ahora, ¿quiénes están dentro del ámbito de la actuación de la inspección del trabajo? Las personas naturales, las personas jurídicas, empresas privadas y cualquier empresa perteneciente al ámbito de la actividad empresarial del Estado. Empiezo por lo último. Dentro del Estado, el régimen general está regido por el Decreto Legislativo 276. Hay algunos otros tipos de modalidad de contratación, como de la Ley 1057, que es el régimen CAS, ¿no? Pero también existe el régimen laboral bajo el Decreto Legislativo 728. ¿Ya? Entonces son casos excepcionales en realidad, pero se encuentran dentro de este régimen 728, y al ser 728, pues SUNAFIL los puede fiscalizar, ¿no? En SUNAT, SUNARB, INDECOPI, en la mayoría, en la gran mayoría de municipalidades, los obreros municipales son 728. Todos deberían serlo en realidad, algunos son CAS, pero eso está mal, porque todos deberían ser 728 según la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Ya? En el Poder Judicial hay algunos que son 728 también, en fin. Y en todas las empresas privadas, tanto como personas naturales como personas jurídicas. Y dentro de personas naturales hablamos también de empleadores particulares, como es el caso de personas que tienen a trabajadores del hogar, ¿no? Si yo tengo de repente una niñera, si tengo, no sé, una empleada doméstica o un empleado doméstico, también me convierto en empleador, soy empleador, y por tanto soy pasible de ser fiscalizado por SUNAFIL porque me encuentro en el ámbito de las actuaciones de SUNAFIL. ¿Cuáles son las facultades de los inspectores? Esto es importante que se conozca porque hay muchos casos, vamos a verlo posteriormente, pero hay varios casos en donde no se permite al inspector realizar su trabajo y eso conlleva una multa. Una multa que generalmente es aducida porque el empleador dice, bueno, pues el inspector se estaba excediendo de sus facultades. Entonces, excederse de las facultades efectivamente es algo que la ley lo tiene que limitar, no puede permitir que cualquier funcionario público exceda de facultades, eso se llama abuso de autoridad, ¿no? Tipificado de muchas formas, pero esencialmente es un abuso de autoridad. Entonces es importante que conozcamos cuáles sí son las facultades de los inspectores. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso en todo centro de trabajo. ¿Correcto? Entonces, esto es importante dejar en claro porque puede hacer, de hecho, antes de que inicie la cuarentena, yo tuve que hacer una fiscalización en una empresa que se dedica a productos marinos, a dar procesamiento a productos marinos, en donde en horario nocturno se nos indicó que llevaban a cabo trabajo con menores de edad. Y efectivamente se tuvo que hacer la visita de inspección a las 3:30 de la mañana. Entonces a las 3:30 de la mañana, pues no se encuentra un gerente, no se encuentra un administrador, generalmente solamente está la parte operativa, el vigilante dice, yo no conozco yo no puedo dejar entrar a nadie, se genera un conflicto que termina siendo un tema bastante delicado porque cuando no se permite el ingreso al inspector, pues es una obstaculización y consecuentemente una multa. Sin perjuicio de que se puede asistir inmediatamente o
solicitar la participación de la policía, ¿no? Que va a hacer que efectivamente se lleve a cabo el ingreso. Pero ya se constituyó la obstrucción. Entonces es una, digamos que eso es un absurdo, ¿no? No dejo entrar al inspector, a los 5 minutos regresa con la policía, igual tengo que dejarlo entrar, pero ya me gané una multa. Ahora, la ley establece una excepción, y esa excepción es cuando el domicilio coincide con la casa habitación, es decir, el domicilio fiscal donde funciona la empresa coincide con la casa habitación de la persona, ¿no? De repente yo soy una persona que su taller está en el tercer piso de mi casa. Entonces, en esos casos, ¿sí?, se necesita la autorización de la persona para ingresar a su domicilio. Si no me permite el ingreso, si me dice, no señor, yo no le voy a permitir el ingreso, esta es mi casa y no se lo voy a permitir el ingreso, entonces el inspector no tiene esa facultad para poder ingresar. Obviamente se tiene que, en ese momento, solicitar ya el expreso consentimiento de la autorización de la autoridad judicial, ¿no? Que emite una orden en donde sí se puede ya ingresar por orden judicial, pero no es el caso cuando se trata de empresas, como les digo, en donde el inspector puede ingresar sin ningún tipo de aviso y de manera libre, en el día o en la noche. ¿Ya? Otra facultad de los inspectores es practicar cualquier diligencia de investigación. ¿Ya? ¿Qué significa cualquier diligencia de investigación? Las diligencias de investigación son 4. La comprobación de datos, la visita inspectiva, lo vamos a ver posteriormente, está en una de las transparencias de los PPTs, la actuación inspectiva de visita, de comparecencia, y cualquiera de ellas puede ser llevada a cabo por el inspector. No, este es un tema que a veces también argumentan, ¿no? Ya nos han citado una vez, por tanto ya no tenemos por qué volver a asistir. No. Si el inspector determina y lo cita 2, 3, 5 veces, pues tienen que asistir. Si hace 1, 2, 5, 10 visitas, también tiene que participar en esas visitas, ¿correcto? Hay ocasiones en donde las visitas se realizan en el mismo día. Por ejemplo, yo puedo ir a las 7 de la mañana y después ir al mediodía y después a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque hay diferentes turnos, porque hay diferentes condiciones que son las que se necesitan advertir. Va a depender mucho de qué materia es la que nos está llevando a hacer la inspección. ¿Ya? Dentro de esto, es importante señalar que el inspector tiene la facultad de requerir la presencia del inspeccionado, tanto en el centro de trabajo o en cualquier tipo de oficinas públicas, ¿no? Requerir la presencia del inspeccionado, ¿qué significa? No, el gerente está de viaje, el administrador está de vacaciones, el encargado de seguridad y salud en el trabajo está enfermo y está en el hospital. Ahí podemos requerir la presencia de ellos. En estos casos no. ¿Por qué? Porque se necesita pues que haya una situación razonable, ¿no? Yo no puedo invitar o yo no puedo requerir la presencia de alguien simplemente porque se me ocurrió o porque yo quise, ¿no? La inspección no es a una persona, la inspección es a una empresa. Sea esta una empresa constituida por una persona natural. Entonces, hay empresas que son personas naturales que tienen toda una organización, tienen un administrador, tienen un jefe de seguridad, tienen un contador, en fin. Entonces, la información que yo quiera requerir, pues la tengo que solicitar a la empresa como tal y determinar a la empresa quién es la persona o el área encargada. ¿Me escuchan? Parece que han entrado con otro. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya. Las disculpas del caso, ¿ya? Lo que pasa es que parece que la misma contraseña del Zoom, como están llevando varios diplomados de IPC, a veces se cruzan. Ya. Entonces, les decía yo que se puede requerir la presencia de alguna persona en tanto que haya relación y evidente necesidad de que esta persona esté presente.
¿ya? La facultad del inspector es examinar cualquier documentación vinculada al procedimiento inspectivo. Es decir, si vamos a verificar, por ejemplo, condiciones de seguridad, pues podemos pedir nosotros los registros de inspecciones. Si es que vamos a hacer alguna verificación sobre la capacitación al personal, pues podemos pedir los registros. Y todo eso tienen que facilitarlo, ¿ya? Es facultad del inspector también adoptar medidas para exigir al empleador que cumplan sus obligaciones. Vamos a ver cuáles son esas medidas en breve, ¿ya? Está más abajo. Para el adecuado desarrollo de la inspección, el inspector puede entrevistar a los trabajadores y esta entrevista puede llevarse a cabo sin presencia del empleador. Es decir, es una facultad del inspector señalarle al empleador: voy a entrevistar al señor Juan Pérez y lo voy a hacer sin la presencia del empleador, ¿no? Se le pedirá un ambiente, un lugar donde no haya, donde no lo escuchen, donde no lo vean, si gesticula, no gesticula, si le entrega su celular, si le exhibe algo en el celular. Han habido casos en donde, por ejemplo, para guardar la confidencialidad de esta entrevista, incluso se ha llevado a cabo la entrevista en el baño, en los servicios higiénicos, ¿no? Porque el trabajador o los trabajadores anteriormente habían señalado: no, en esa oficina hay cámaras y se escucha, lo graban, van a ver que yo le hablo, tengo acá unas fotos que mostrarle, entonces se procede a llevar. Esa es una facultad del empleador, del inspector. El empleador no puede impedir esto, hacerlo constituye obstrucción, y esa obstrucción, repito, es una sanción. Dentro de esta entrevista, obviamente, va a tratar de recabar la mayor información posible acerca de la situación. Puede realizar la cantidad de visitas que sean necesarias y tomar registro de esto. Cuando hablamos de registro, el inspector tiene la facultad de filmar, de grabar, incluso de tomar muestras, obviamente que dejando constancia de ello en un acta que se levanta, ¿no? Si hubiese algún producto químico, por ejemplo, que está en el ambiente, si hubiese alguna condición que estimase pertinente tomar una muestra, pues puede hacerlo. No es que la toma y se la guarda, es que comunica al empleador y de eso deja constancia en un acta que se levanta. Cuando se culmina, pues se pueden tomar algunas medidas como es aconsejar, advertir, requerir, ordenar la paralización o emitir el acta de infracción. Eso vamos a verlo acá posteriormente de manera más detallada. Ahora bien, todas las empresas, todas, absolutamente todas, tanto las del sector público como las que están en el sector privado, están obligadas a prestar colaboración con la inspección de trabajo. A veces se va a dar el caso que ustedes sean, digamos, prevencionistas o personas encargadas de seguridad, no de la empresa inspeccionada, sino de un subcontratista, o de repente ustedes sean a quien están subcontratando, en cuyo caso el inspector puede pedir o requerir a ustedes que contribuyan con información, ¿ya? Entonces también están, por ley, obligados a colaborar con la inspección de trabajo, ¿ya? También los trabajadores y los representantes de ellos. Sin embargo, para el caso de los trabajadores y sus representantes, los sindicatos, no existe sanción para ellos, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, hay ocasiones en donde los trabajadores o los representantes sindicales se niegan a participar o a manifestar, a dar alguna manifestación. Entonces, ante estos hechos, se deja constancia, pero no hay sanción, ¿no? Porque es su derecho a guardar silencio. Ojo, no ocurre con el empleador. El empleador no puede decir: me acojo a mi derecho de guardar silencio. No, el empleador tiene el deber de colaborar. Es una facultad del inspector requerir la información, la documentación o las evidencias que estime conveniente y que le sean facilitadas ahí mismo, ¿no? Seguimos por acá. La orden de inspección. ¿Cómo empieza un proceso inspectivo? Un proceso inspectivo inicia con una orden de inspección. Es decir, salvado todo lo anterior, que haya habido una denuncia, que una institución pública requiera que se fiscalice una empresa, que a SUNAFIL a través de algún operativo se le haya ocurrido llevar a cabo un proceso de fiscalización, pues esto inicia con una orden de inspección. Se genera una orden de inspección que tiene el formato que pueden ver ustedes ahí en la pantalla, a mano izquierda, ¿sí? Con ese título, orden de inspección,
tiene un número y tiene una serie de datos, ¿no? Esencialmente, los datos más importantes, el plazo, ¿no? Que para seguridad y salud en el trabajo no puede exceder los 30 días, ¿ya? Esa es una norma que explícitamente lo señala la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las órdenes de inspección en seguridad y salud en el trabajo no pueden exceder los 30 días. A raíz del accidente ocurrido a los señores de McDonald's, se modifica también el reglamento y señala que para el caso puntual de accidentes de trabajo mortales, esta no puede exceder, la orden de inspección, no puede exceder de 10 días, pudiéndose ampliar 10 días más, ¿no?, en casos excepcionales, ¿ya? Entonces, como norma general, la orden de inspección no puede tener un plazo de mayor a 30 días. En otras materias laborales, por ejemplo, de hostigamiento laboral, de hostigamiento sexual, etcétera, la orden de inspección sí puede ser por otro plazo, pero en seguridad y salud en el trabajo, solamente hasta 30 días. Y si se trata de accidente mortal, 10 días, que se pueden ampliar 10 días más en casos excepcionales y justificados. Por ejemplo, cuando esto ocurre en una zona de difícil llegada, que hay que viajar 3 días solamente para llegar al lugar, otros 3 días de retorno, etcétera, ¿ya? Otros datos importantes son el equipo inspectivo. No siempre es solamente un inspector. Generalmente hay un supervisor, hay un inspector de trabajo asignado y un inspector auxiliar. Puede ser solamente un inspector de trabajo, puede ser solamente un inspector auxiliar. Va a depender de la complejidad, del tipo de denuncia, de operativo, etcétera. Pero el equipo inspectivo está señalado en la orden de inspección, ¿no? Podemos ver ahí en nuestra orden de inspección que aparece como inspector Pedro Picapiedra, como inspector auxiliar Pablo Mármol, ¿no?, y como supervisor Joseph Barbera. Los datos del empleador son otro dato que incluye la orden de inspección, ¿no? Empresa Textil Infractora S.A., dice acá, el domicilio, su RUC, la zona donde se ubica, a qué se dedica, etc. Estos datos son, si bien es cierto, es a quien está dirigida la orden de inspección, no significa que si en el proceso se identifica, por ejemplo, que hay otras empresas involucradas, no se les pueda generar órdenes de inspección a las otras empresas. Y finalmente, el dato importante también, que es, yo les recomiendo a ustedes como personas que van a estar a cargo de los procesos de inspección de seguridad y salud en el trabajo, que cuando el inspector se apersone, tiene que señalar el motivo de la visita, puedan ustedes consultar y pedir que les pongan a la vista la orden de inspección, y dentro de ellas puedan ver la parte que está aquí en la parte final, donde está mi mouse moviéndose. ¿Qué cosa es? Es las materias de inspección. Acá está más agrandado. La materia de inspección es aquello que invita al inspector a realizar el proceso de fiscalización. ¿Ya? A ver, por poner un ejemplo, es como que un policía se acerque a la puerta de su casa y les toque la puerta y les diga, voy a hacer una investigación. ¿De qué, señor policía? El policía no te puede decir de lo que encuentre. Voy a ver acá si encuentro drogas, si encuentro un muerto, si encuentro prostitución. No. El policía, el Ministerio Público asisten, y en el caso de nosotros, SUNAFIL, se asiste por un motivo, por una materia, es decir, se está yendo a ver algún caso puntual específico. Acá en el ejemplo pueden ver, la materia de inspección es gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esa materia hay una submateria, que es el registro de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, etc. Y dentro de esa submateria hay otra submateria, que es el registro de monitoreo de factores de riesgo psicosocial. Entonces, con esta orden de inspección que yo vengo como inspector ante ustedes, y ustedes me piden, por favor, verificar cuál es la materia de inspección, van ustedes a ver que yo estoy asistiendo para verificar su registro de monitoreo de factores de riesgo psicosocial. Ese es el motivo que invita a que el inspector esté presentándose ante ustedes y a iniciar el proceso de fiscalización. ¿Correcto? Ahora bien, la ley también faculta a los inspectores a ampliar materias. Es decir,
manteniendo el ejemplo del policía. Si el policía va a su casa, toca la puerta, dice, tengo una orden aquí porque hay sospecha de que hay droga, ingresan a revisar si es que hay droga, y en el camino encuentran en la sala un muerto, no puede hacerse de la vista gorda diciendo, bueno, yo estoy viniendo a ver la droga. No, tiene que actuar respecto a cualquier otro posible delito. Lo mismo ocurre con Sunafil, ¿no? Yo voy, ¿por qué? Porque asumamos que hay un trabajador que ha presentado una denuncia. ¿Ok? Asumamos que hay un trabajador que ha presentado una denuncia, que está siendo objeto, o que, bueno, él estima pues que está expuesto a riesgos psicosociales que no han sido controlados por el empleador. Entonces, presenta esa denuncia, el inspector va a empezar pidiendo el registro de monitoreo de factores de riesgo psicosocial para poder llevar a cabo una investigación. Y en el camino, pues, detecta que hay otro tipo de posibles incumplimientos. De repente encuentra, no lo sé, una escalera sin pasamanos, ¿no? O toma conocimiento por parte de los trabajadores, ¿saben qué? A mí me obligan a comprar mis propios EPPs. Entonces, es una facultad del inspector ampliar estas materias, ¿correcto? Entonces, no es que se esté limitado. El inspector recurre al centro de trabajo para hacer la inspección según la materia que indica la orden de inspección, pero está facultado para ampliar materias. ¿Ya? Sea que ustedes sean trabajadores, o sea que ustedes sean representantes del empleador, como prevencionistas o supervisores, en fin, es importante que conozcan cuál es la materia. Y si son trabajadores y van a decirle al inspector, señor inspector, aparte de lo que está usted viniendo a verificar, también tenemos este y este y este y este problema, pues es importante que eso se deje constancia en el acta que se levanta, precisamente para que el inspector pueda ampliar esas materias. ¿Cuáles son esas actuaciones que realiza el inspector? La ley reconoce 4. En realidad son muchas diligencias que se realizan. Cuando hay un accidente de trabajo, se tiene que visitar incluso la morgue, el hospital, la comisaría, compañías de seguro, etcétera. Pero la ley reconoce estas 4 que las llama actuaciones de investigación, ¿no? La visita de inspección, ¿no? Que es, como su nombre lo indica, es una visita al propio centro de trabajo o algún otro lugar con información pertinente, como es el caso, por ejemplo, de visitar a las empresas usuarias, a las empresas principales o empresas subcontratistas, si fuese el caso. La comparecencia, que es la citación a la empresa para que se presente ante el inspector en las oficinas públicas correspondientes. La comprobación de datos, que se lleva a cabo pues, con cruces de información con SUNAT, con registros públicos, con RENIEC, con RENIPE, dependiendo, ¿no? Con los mismos con mismo de salud. Y el requerimiento electrónico de información que se encuentra, digamos, recientemente añadido a las actuaciones inspectivas, ¿no? Ahí estamos poniendo la norma, que es el artículo 2 del Decreto Legislativo 1383, modificó la Ley General de Inspección de Trabajo y estableció este criterio, esta nueva actuación que es el requerimiento electrónico de información, que en este periodo de cuarentena nos sigue siendo útil a los inspectores, porque es la forma como venimos comunicándonos con las empresas sin necesidad de llevar a cabo la visita, sin necesidad de llevar a cabo una comparecencia, ¿no? Remite un correo a su casilla electrónica o a su correo electrónico, haciendo un requerimiento de información que la empresa tiene la obligación de remitírmelo por la misma vía. Culminado el proceso de investigación, ya que como les repito, cuando hay versiones similares o idénticas, no se requiere más investigación. Si el trabajador dice, no me ha pagado el mes de marzo, y el empleador dice, no he podido pagarle el mes de marzo, entonces no hay más que investigar. Es un hecho comprobado que no se ha pagado la remuneración de marzo. ¿Correcto? Exactamente lo mismo ocurre en seguridad y salud en el trabajo. No me han dado equipos de protección personal. El empleador dice, no he logrado comprar los arneses de seguridad, por eso no le he entregado. Entonces, es un hecho comprobado que el empleador no ha cumplido con otorgar el equipo de protección adecuado al trabajador. Son hechos verificados. Cuando se llega a determinar todos los hechos verificados, se tiene que concluir con
una medida, ¿ya? Ahora, antes de hablarles de esa medida, lo que les señalo es que cuando hay coincidencia de las partes, pues la cosa es fácil, ¿no? No hay más que investigar, es un proceso sencillo. No hay por qué alargarlo, no hay por qué documentar más de aquello que ya es evidente, ¿sí? Evidente y a su vez coincidente entre las partes. El problema se da cuando no hay coincidencia. El problema es cuando el trabajador dice, a mí no me capacitaron en esto, y el empleador dice, sí, yo lo capacité. Entonces ahí donde la investigación tiene que profundizarse y llegar a identificar cuál de las dos partes tiene la razón, ¿no? Porque si el trabajador dice, a mí no me capacitaron, y el empleador dice que sí, pues entonces tenemos que recurrir a otro tipo de evidencias como son los registros. Entonces sale ahí el empleador sacando un registro que dice, acá dice registro el 25 de marzo del 2019, tema, trabajo en altura, ¿no es cierto? Pero a veces no dicen ni la hora de inicio ni la hora de término. A veces es un registro de hace 4 años. A veces es un registro del puesto de trabajo anterior de este mismo trabajador. Entonces ahí es donde empiezan a jugar, digamos, en contra de la empresa esos mismos registros. Es decir, evidencia que no hay una actualización, evidencia que no hay un seguimiento, evidencia que no son medidas idóneas las que se adoptan. Porque, por ejemplo, trabajo en altura, tiempo de duración, 10 minutos. En 10 minutos no se puede enseñar a trabajar en altura. En 10 minutos posiblemente les hayan hablado de cuáles son los riesgos de caída, algunos tips sobre los andamios y algunas cosas muy básicas, pero no una verdadera capacitación, como por ejemplo trabajos en espacios confinados, ¿no? Simplemente en 10 minutos pues te comentan qué cosa es un espacio confinado, pero no qué medidas de seguridad hay que tomar, qué equipos de protección personal hay que adaptar, qué procedimientos. Hay muchos casos en donde una capacitación llama a algún procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de trabajo en espacios confinados. En esa capacitación, aparte de hablarles de qué cosa es el espacio confinado, cuáles son las medidas a tomar en consideración, pues se debe llevar a cabo una capacitación, como su nombre lo indica, sobre el procedimiento en sí que debe llevar a cabo el trabajador, ¿no? Y a veces el tiempo no es el que termina siendo el adecuado. Podrían ser de repente trabajos, espacios confinados, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y lo dividen en 4 o 5 partes. Eso es válido. Pero esto es cuando hay discrepancia entre las partes. Y ni qué decir cuando hablamos de accidentes de trabajo. Generalmente, en un accidente de trabajo, pues el empleador le echa la culpa al trabajador. Y dice, la típica es el exceso de confianza, ¿no? ¿Qué pasó? Exceso de confianza. ¿Por qué se murió? No, pues que empezó a realizar una reparación eléctrica sin las medidas de seguridad, exceso de confianza del hombre, se electrocutó. Entonces, ahí la presunción es pues de que el empleador es quien ha debido tomar las medidas adecuadas. Que si esta persona ha tenido exceso de confianza es porque la sensibilización o la capacitación no han estado adecuadas, o porque los propios procedimientos no son los adecuados, o porque no ha habido una supervisión efectiva, ¿no? Entonces, todas estas cosas son parte de una investigación. No es sencillo, no es que llegue el inspector y encuentre el verdadero camino de la verdad. No, hay que buscarla, hay que explorar bastante en eso. Y por ello es que les van a requerir seguramente mucha información. Cuando esta información es clara, pues el proceso es corto, ¿no? No es agotante para ninguna de las partes. Y por eso la recomendación es siempre en brindar la información que se disponga. No esconderla, no guardarla, porque tarde o temprano, por un medio o por otro, salen a la luz. Entonces, no es saludable un comportamiento que no sea el de colaboración con la entidad, con la inspección. ¿Ya? Ahora, una vez que se ha culminado con el proceso de investigación y se tienen ya en claro cuáles son los hechos comprobados y constatados, entonces el inspector puede llevar a cabo 4 medidas, ¿no? La medida de recomendación, es decir,
lo que se ha observado, los hechos que han llegado a identificarse, no constituyen una infracción, pero sí son una oportunidad de mejora. De manera tal que el inspector va a extender un documento que se llama medida de recomendación. Muchas veces lo va a hacer incluso hasta verbal, ni siquiera va a quedar constancia. Simplemente van a poner en el acta final, se indicaron las recomendaciones. ¿Ok? Esto no tiene mayor asidero legal, no tiene mayor importancia en realidad dentro del espacio legal, es decir, no se sanciona, no se observa, no se le imputa. Simplemente son recomendaciones que se le brindan. El segundo es una advertencia. ¿Qué cosa es la advertencia? La advertencia ya tiene otra connotación. La advertencia es que sí se ha identificado infracción, pero el empleador la ha subsanado. Y al haberla subsanado, simplemente se concluye señalándole al empleador este hecho verificado, por ejemplo, el no haberle entregado el casco al trabajador que pasaba por algún lugar, ¿correcto? Entonces, o señalización, en tal sitio no hay señalización, o en el ambiente del tercer piso no se encontró señalizado adecuadamente el extintor, ¿correcto? Es una infracción porque la ley exige que así debe de estar, pero lo ha subsanado. A lo largo del proceso inspectivo, el empleador ha subsanado esta infracción. Entonces, se emite el documento que se llama medida de advertencia, en donde señala, ¿no? En tal fecha se identificó que el extintor no se encontraba rotulado, identificado, señalizado, a la altura adecuada, etcétera, ¿no? Va a describir el hecho verificado, ¿no? Lo que constituye infracción pasible de sanción, según tal tipificación, va a decir cuál es la tipificación, y probablemente, no es obligatorio, pero probablemente señale incluso el monto de la multa, ¿ya? ¿No? Cuya infracción es sancionada con 3 UITs, por decir. Entonces, pero queda solamente en eso, en una advertencia. Obviamente, en procesos inspectivos posteriores, el inspector que realice una inspección posterior, pues puede recurrir dentro de las comprobaciones de datos a verificar si es que hay advertencias previas. La tercera medida, que es la que se adopta generalmente, es la medida de requerimiento. ¿Qué cosa es una medida de requerimiento? Les había dicho que cuando culmina ya el proceso de investigación, es decir, cuando el inspector ya tiene en claro qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las infracciones identificadas, la medida de requerimiento es la orden que da SUNAFIL para que se cumpla tal o cual medida. Es decir, habiendo advertido, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del extintor, ¿ya? Digamos, habiendo advertido en tal fecha de visita que el extintor no se encuentra ubicado donde debería estar en el tercer piso, entonces SUNAFIL le ordena a la empresa que lo coloque, que lo instale, que lo rotule, que instale la señalética, etc. ¿Correcto? Esa es una orden que da la autoridad al empleador. ¿Por qué es importante hacer una especial referencia a esta medida de requerimiento? Porque si el empleador la cumple, bueno, no va a haber inconveniente, porque lo ha subsanado y regresamos al paso anterior, que es la advertencia. Pero si no la cumple, se da la figura de casi una duplicación de la multa, ¿ya? No es en realidad una duplicación de la multa, pero lo pongo así para que lo entiendan con mayor facilidad. Si es que yo les requiero que coloquen el extintor donde deben colocarlo y no lo hacen, entonces va a haber una doble multa. La primera multa por no cumplir las normas de seguridad específicas del extintor. Y la segunda multa es por no cumplir con la orden que da la autoridad. ¿Correcto? Entonces, si en un primer momento se identificó una infracción y se le dijo de manera verbal o se advirtió en ese mismo momento en la visita a la infracción y el empleador adoptó las medidas para subsanarlas, pues no pasa nada. Si es que no lo hizo, el inspector le va a ordenar que lo haga. Y si le ordena que lo haga y no lo hace, se le va a multar por no haber cumplido con la norma específica, el extintor, haber dado capacitación, haber entregado un EPP, haber levantado el IPER, etc.
Y además, o sea, 2 veces la multa, y además una multa por no haber cumplido con la orden, ¿correcto? Entonces, esa es la medida. Habíamos hablado, la medida de recomendación, que digamos, su nombre lo indica, la de advertencia, que es cuando la infracción está identificada pero ha sido subsanada, la de requerimiento, que no se ha subsanado la infracción y obliga a que el inspector emita una orden, ¿no? Y en cuyo caso de incumplimiento hay una doble sanción, ¿no? Y otra medida que puede adoptar la inspección de trabajo es la de paralización, ¿no? Que como su nombre lo indica, pues paraliza alguna actividad. Y esto se da ante riesgo grave o inminente. No se paraliza por temas menores, no se paraliza, por ejemplo, si es que el trabajador pues no tiene impreso su registro de asistencia o si no se llevó a cabo el examen médico ocupacional. No, se paraliza cuando están trabajando en andamios, por ejemplo, que no están en las condiciones adecuadas, ¿no? Se paraliza si es que están trabajando sin los EPPs correspondientes. Se paraliza si es que se encuentran trabajadores en espacios confinados, por decirle, y no cuentan con las medidas o los procedimientos escritos al respecto. En fin, ahí es donde se paraliza. Y culminado el proceso, entonces se emite o un acta o un informe. Vamos a ver ahora estos dos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Hay un tema acá que quería yo, está aquí, me parece, sobre la subsanabilidad. Sí, vamos a verlo después, a ver. Les decía que se culmine en un informe o en un acta de infracción, ¿no? El informe se emite cuando no hay infracciones, es decir, les ponía el ejemplo de que puede ser que su competidor haya denunciado a la empresa. Digamos, no sé, una empresa constructora que perdió la buena pro y por hacerle la vida imposible a la empresa ganadora, pues las denuncia cada rato. Entonces el inspector va, verifica y efectivamente se advierte pues que no hay infracción alguna. Entonces se culmina con un informe. O, habiendo habido infracciones, estas ya han sido subsanadas dentro del plazo de la investigación. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo llego al centro de trabajo, a la obra civil, y 3 trabajadores están sin sus guantes. ¿Qué pasó? Los entrevisto, les pregunto y me dicen, no, es que en almacén dicen que no les ha llegado, que todavía no hay, o no los quieren cambiar, nos cambian cada 2 semanas. Entonces se va al almacén, se ve si es que tienen stock, si no lo tienen, si está en camino, si no está en camino, en fin. Y el jefe de seguridad ordena, denle sus guantes inmediatamente, les dan los guantes, entonces está subsanada. ¿Correcto? Entonces se emite un informe. Y la otra conclusión del proceso de investigación es con un acta de infracción. Esta acta de infracción se emite cuando las infracciones no se subsanan dentro del plazo que sea otorgado, ¿no? Yo les he puesto el ejemplo de entregar los guantes. ¿Por qué? Porque es un tema bastante común y bastante sencillo, ¿no? No tengo guantes, corre al almacén que te den los guantes. ¿Por qué? Porque ustedes como prevencionistas saben que estamos restringidos por presupuestos, ¿no es cierto? La cosa no es, los guantes no salen no caen de los árboles. Tenemos un presupuesto, tenemos que cuidarlo. No significa que venga un trabajador y me diga, no tengo guante, le doy, no tengo guante, le doy. Para eso, los prevencionistas, los ingenieros de seguridad, establecen medidas, por ejemplo, el canje de guantes viejos por los guantes nuevos, con lo cual acreditan que efectivamente los están utilizando hasta que se desgastan, y no que se están perdiendo cada rato, ¿no? Son medidas administrativas que adoptan los prevencionistas, los supervisores de seguridad, precisamente para ajustarse a a las prácticas presupuestarias de la empresa. Pero sin perjuicio de ello, aun si el trabajador fuese un descuidado, un negligente, no puede hacérsele trabajar sin guantes. ¿Ya? Esto es importante porque ocurre. Oye, ayer te di guantes, o ayer te di zapatos de seguridad, y hoy día me dices que están rotos, abiertos, despegados, que se han malogrado. Entonces, ayer te los he dado y acá está mi registro donde dice tu firma, tu nombre y la fecha de ayer. ¿Correcto? Aún así, el hecho claro y concreto es que el trabajador no tiene
equipo de protección personal. Y es obligación del empleador darse. Así que el empleador tiene que, aunque se los diste ayer los zapatos, hoy también tienes que dárselos. Ahora bien, tienes que iniciarle un proceso disciplinario, ¿no? Tienes que decir, oye, si ayer te entregué, hoy día, ¿por qué no los tienes? No le estás dando el uso adecuado, te has ido a jugar fútbol en la noche con ellos, los has dejado mojados, a la intemperie, se han malogrado, no, te los han robado. Entonces, iniciar el proceso disciplinario, ¿para qué? Para que pueda asumir las responsabilidades que correspondan. Pagarlos, puede ser, ¿no? Descontárselos, puede ser, despedirlo, puede ser. Las medidas disciplinarias las adoptarán conforme a ley también, pero no se les puede dejar sin el equipo de protección personal. ¿Ok? Entonces, ante esto, yo les traía el ejemplo, porque hay casos muy sencillos en donde se puede subsanar inmediatamente, y hay casos que son más complicados, ¿no? De repente vamos a una excavación en donde el inspector lo que va a requerir es que hagan un intibado que les va a demorar tiempo, que les va a requerir un presupuesto, o cosas así, o van a tener que cambiar todo un sistema de trabajo. De ser así, entonces se les va a dar un plazo mayor, pero dentro de este plazo debe subsanarse. Si no se subsana, se genera el acta de infracción. Ahora, infracciones. Esto es importante que tomemos en consideración. Apaguen sus audios, por favor, quienes lo tienen prendido. A ver, ¿quién tiene prendido el audio? Estamos escuchando un bebé por ahí. Ya están todos apagados. Ya, entonces, para que se configure una sanción, es necesario que confluyan estos tres elementos. Primero, tiene que existir una norma que establezca una obligación o una prohibición. Una obligación como la de entregar equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? O una prohibición como la de exceder parámetros, por ejemplo, de exposición a riesgos, a carga, por ejemplo, ¿no es cierto? A riesgos disergonómicos, ¿sí? La ley te obliga a entregar, a ti como empleador, te obliga a entregar equipos de protección personal. La ley a ti te prohíbe que se lleven a cabo levantamientos de cargas por encima de 25 kilos para varones, o de 15 para damas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que existir una norma que te obligue o que te prohíba hacer algo, ¿no? Por más de 500 trabajadores tienes que tener un médico ocupacional, ¿sí? Tú tienes que levantar un hiper, tú tienes que actualizarlo. Si tienes más de 20 trabajadores, de 20 a más trabajadores, tienes que tener un comité. Una prohibición. No puedes trasladar los costos de los equipos de protección personal a tus trabajadores. No puedes discriminar a los trabajadores por sexo, salud, por sexo, edad, raza, credo, etc. No puedes exceder de la jornada máxima. No puedes. Entonces, ¿hay obligaciones o hay prohibiciones? Existe una norma sobre eso. El segundo tema, o la segunda pata sobre la que este trípode se soporta, la sanción, es el hecho verificado. El hecho verificado, como su nombre lo indica, es un hecho, no es una suposición, no es una apariencia, no, es un hecho. Como tal, tiene que describirse y tiene que ser verificado. Es decir, tenemos que tener la certeza de que ha ocurrido. Por ejemplo, se llega a concluir con el hecho verificado que el empleador no le ha entregado equipos de protección personal al trabajador Juan Pérez. ¿Por qué se llega a esa conclusión? ¿Por qué el acta o el informe señala ese hecho verificado? Porque ha habido un proceso de investigación. Porque una parte dijo que no me entregaron, la otra parte dijo que sí, se verificaron de los registros del trabajador, del empleador,
Y efectivamente, pues no hay ningún documento que acredite que se le ha entregado un equipo de protección personal. A veces el empleador exhibe, acá hay una foto donde se ve al trabajador que está utilizando su casco. Sí, esa foto prueba que el trabajador estaba utilizando ese casco. No sé en qué fecha, no sé qué día, no sé dónde. Ok, pero acá aparece la fecha, el nombre, el día, detrás hay un periódico y se puede advertir el día, en fin. Ok, es posible que el trabajador haya estado utilizando ese casco aquí, en ese momento, a esa hora, en esta obra. Pero lo que usted tiene que comprobar es que el empleador le ha entregado al trabajador. Y la única forma de eso es que el trabajador diga, sí, sí me entregó, o que tenga un documento firmado, un cargo, o un video donde aparezca que le está entregando el casco, ¿no? No basta presentar, es bien común que presenten una foto diciendo, acá hay una foto de la reunión que hemos tenido el día sábado y el trabajador aparece con su casco. ¿Por qué? Porque el trabajador muchas veces dicen, sí, pues yo efectivamente estoy con casco porque me lo he tenido que comprar, porque me lo presta mi compañero del otro turno porque acá no me lo han dado, ¿no? Entonces, ese es un segundo tema. El hecho verificado. Igual, un trabajador fallecido, ¿no? Que ese trabajador se subió a laborar en el andamio, él sabía que no tenía que subir, ok, ¿cuál es la capacitación que le han dado al señor? ¿Cuál es el perfil profesional del señor? ¿De dónde es que ustedes presumen que él sabía? No, que lo dice el procedimiento. Enséñeme el procedimiento. Enséñeme el cargo donde ustedes efectivamente lo han capacitado al señor respecto al procedimiento, ¿no? Que el reglamento interno dice, muy bien, ¿cuándo le entregaron el reglamento interno? Entonces, y una vez que la investigación concluye, determina hechos verificados, ¿correcto? Y el tercer punto es la tipificación. La tipificación es un listado cerrado de infracciones. El Decreto Supremo 019-2006-TR y sus modificatorias posteriores han determinado una serie de infracciones. Si es que no está tipificado, puede ser que exista una norma que prohíba u obligue a algo. Puede ser que en el proceso de inspección se identifique un hecho verificado, pero si no está tipificado, no puede sancionarse. Les pongo un ejemplo, no para que lo hagan, sino más bien para que tengan en cuenta ustedes que aún hay vacíos en la ley y esto hace que se vaya modificando continuamente. Por ejemplo, sabemos que las empresas, según la cantidad de trabajadores, deben de tener un médico ocupacional. Una cantidad de horas a la semana, según la cantidad de trabajadores, ¿correcto? Eso lo sabemos. Como también sabemos, y si no lo sabían, ahora lo saben, todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores tienen que tener un trabajador social. Tienen que contar con una asistenta social o un asistente social, ¿no? Hay varones también. La ley lo señala. Entonces, por un lado, la ley ordena que se cuente con una asistenta social. Por otro lado, la ley ordena que se cuente con un médico ocupacional, según la cantidad de trabajadores, por cierto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la norma que obliga, dos normas que obligan. Hecho verificado. Se hace una visita de inspección y se identifica. Efectivamente, en la empresa hay tal cantidad de trabajadores y consecuentemente debería haber un asistente social. Se le pidió al empleador que acredite quién es el asistente social, señaló que no tiene asistente social o indicó que dicha labor la realiza el señor o la señora tal, pero la cual no se encuentra colegiada, titulada, ni colegiada. Por tanto, es un hecho verificado que la empresa no cuenta con una asistente social titulada, colegiada y habilitada conforme a ley. En el caso del médico ocupacional, lo mismo. El empleador cuenta con tal cantidad de trabajadores, se le solicitó la información respecto al médico ocupacional, no la presentó, la que presentó no es la válida, etc. El empleador no cuenta con un médico ocupacional, ¿correcto? Entonces tenemos las normas que nos obligan a tener estos profesionales, tenemos los hechos verificados que nos indican que no cuenta con esto, es decir, que la infracción está identificada, y nos vamos a la tipificación. La ley señala,
¿ya? El Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección, está tipificado, ¿no?, como una infracción grave no contar con asistente social. Entonces yo lo multo por no contar con asistente social. Hay una norma que lo obliga, hay un hecho que se ha constatado y está tipificado que esa es una infracción grave. La número 23.7 me parece que es, no estoy seguro del número, pero está tipificado. Entonces yo establezco una sanción. En el caso de médico ocupacional, no es así, porque existe una norma, existe un hecho verificado, pero no está tipificado. Es decir, en este Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, no se ha incluido esta infracción. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que me va a decir? Sí, hay una norma que me obliga, lo sé, pero usted no tiene médico ocupacional. Sí, lo sé, estoy infringiendo esa norma, lo sé. Múlteme. No puedo multarle. No puedo multarle porque no existe esa tipificación. ¿Correcto? Entonces, hay algunos vacíos ahí. Hay algunos vacíos ahí que se han ido generando conforme van saliendo normas. Mañana sale una norma que obliga o prohíbe algo, y si eso no va de la mano con la tipificación, pues es una sacada de lengua del empleador a la inspección de trabajo, porque le dice, sí, pues tengo que tener un médico, no lo tengo, ¿y qué hacemos? No lo tengo. ¿Correcto? Les pongo el ejemplo para que quede más claro. Es como que nosotros tenemos un código penal, ¿no? Tenemos una constitución, tenemos leyes, y por ahí, pues en ningún lado dice cuánto es la pena privativa de libertad por matar a un extraterrestre, ¿no es cierto? Las normas, los derechos humanos, las constituciones hablan de la vida, claro, hablan de la vida humana, pero en general hablan de la vida. Pues, ¿qué pasa si viene un extraterrestre y yo lo mato? ¿No? ¿Está prohibido matar? Sí, está prohibido matar. ¿Es un hecho que yo lo maté? Sí, yo lo maté. Pero está tipificado, ¿no? O sea, ¿cuánto tengo que irme a la cárcel? ¿1 año, 10 años, 5 años? ¿Cómo constituye este asesinato a este extraterrestre? Ya, exagerando la figura, es similar a lo que ocurre con nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No se puede multar por algo que no está tipificado. Entonces, así como cuando en su momento salió las normas del trabajo social y el Colegio Profesional de Asistentes Sociales, de Trabajo Social, se movió, hizo que se modifique el reglamento de la Inspección de Trabajo y tipificó esa infracción, la tipificó. Entonces, al haberla tipificado, pues se puede sancionar. No ha ocurrido lo mismo con este caso. Entonces, la ley se establece, pero si no hay sanción, pues es difícil que se cumpla, ¿no? Ahora, ¿de qué dependen las multas? Las multas dependen de 3 criterios. El primer criterio es si la empresa es microempresa, si es pequeña empresa o si es lo que se llama no MIPE, o sea, ni micro ni pequeña. ¿Correcto? Pueden ustedes ver aquí en el gráfico los 3 diferentes cuadros. El primero para microempresa, el segundo para pequeña empresa, el tercero para no MIPE. Este es un cuadrito del año 2020 vigente, con la UIT vigente. Los números que están en verde es como está expresado en la ley, es decir, en UITs, ¿no? Y en azul, bueno, el producto de la UIT por el monto de la UIT, ¿no? El producto de la UIT por los 4.300 soles, es decir, en soles, ¿ya? Entonces, el primer criterio, como les decía, es si esta empresa, la que ha infringido, es microempresa, es pequeña empresa o es no MIPE. El segundo criterio es si es que la infracción que ha cometido la empresa es leve, es grave o es muy grave. Pueden ver ustedes al lado izquierdo, ¿no es cierto?, el título que dice gravedad de la infracción. Leve, grave, muy grave. Para cada uno de los cuadros, para microempresa, pequeña empresa o no MIPE, si es leve, si es grave o si es no muy grave. Entonces, dependiendo del tipo de infracción que haya cometido. Ahorita vamos a ver cómo se
diferencian y se determinan si la infracción es leve, es grave o es muy grave. ¿Okay? Entonces el segundo es si es leve, grave o muy grave, la gravedad. Y el tercer criterio es la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Verán ahí que hay diferencia en cada una de las escalas. Para microempresa, ¿no? Es por cada uno de los trabajadores, ¿no? Ven ahí que dice 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10 y más. Para el caso de pequeña empresa, va de 5 en 5 y luego de 10 en 10, ¿no? De 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, en fin. Y la última columna es de 100 a más. Y para el caso de no MIPE, ¿no? Tenemos de 1 a 10, de 11 a 25, va creciendo hasta la última de 1000 a más. ¿Correcto? Entonces, si yo soy una microempresa que ha cometido una infracción grave que me ha afectado a 6 trabajadores, entonces pueden ubicar ustedes ahí. Estamos hablando de una microempresa, es decir, en el cuadro de arriba. Una infracción grave, ¿sí? Y a 6 trabajadores. Entonces sería 0.25 UITs, que equivale a 1075 soles. La infracción es de 1075 soles. Si es una pequeña empresa, en el segundo cuadro, es una pequeña empresa que ha cometido una infracción leve, por ejemplo, no ha entregado las boletas, ¿ya? Las boletas de pago, no le ha entregado al trabajador. Y son 70 trabajadores, entonces está aquí. 0.83 UITs, 3.569 soles de multa. Si es una no MIPE, ¿correcto? Si es una no MIPE y ha cometido una infracción leve, muy grave, ¿no? Y que está afectando, digamos, a 40 trabajadores. Entonces está aquí. 6.75, 29.025 soles. ¿Correcto? Este cuadro está en el Decreto Supremo 019-2006 TR, en que hemos referido antes. El reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Ahora, esta sanción es por cada infracción cometida. Si en el proceso de inspección se identifica que el trabajador no recibió capacitación, no le entregaron los EPPs, no llevaron a cabo su examen médico ocupacional, no identificaron el IPER y la empresa no cuenta con un comité, por ejemplo, estamos hablando de 5 infracciones. Cada una va sumándose a la otra. Ahora, de toda esa suma, la ley dice que no puede exceder de 215.000 soles si son infracciones leves, 430.000 soles cuando son infracciones graves, o 860.000 soles cuando son infracciones muy graves. A ver, Melissa, te escucho, estás haciendo una pregunta. Activa tu micrófono y te escucho. Melissa, estabas levantando la mano. Ya, parece que se ha apretado. Ya, continuamos entonces. Ya, finalmente, también es importante, como les indiqué, y esto para conocimiento de todos ustedes, las normas de seguridad y las normas laborales en general aplican también para empleados, todo tipo de empleador, dentro de ellos, a los trabajadores del hogar, ¿no? Pero las multas son menores. Pueden ver ustedes en el cuadro, en la parte inferior derecha, que dice multas para empleador del hogar, ¿no? Son menores, bastante menores, porque la naturaleza propia del empleador del hogar y del empleado del hogar son distintas, pues, ¿no? Acá no hay no hay un usufructo, o sea, este trabajo no genera rentabilidad al empleador, a diferencia de cualquier otro. En una mina, el trabajador vende su energía para que la empresa obtenga una ganancia, una utilidad, ¿sí? Al minero, a la señorita que atiende
en caja del banco, a un profesor, al cocinero en un chifa. Todos ellos dan su servicio para que la empresa obtenga una rentabilidad. Es la diferencia con el empleado del hogar, ¿no? Que no hay una rentabilidad, digamos, para el empleador, sino, digamos, un bienestar únicamente, ¿no? De atención o de apoyo. Por eso es que las multas son diferentes. Vamos a hacer unos ejercicios sobre esto luego. Ahora, es importante también tomar en consideración esto. Cuando hablamos de microempresa, de pequeña empresa o no MIPE, no nos estamos refiriendo, o mejor dicho, nos estamos refiriendo a que estén registradas como tal en el REMIPE. ¿Qué es el REMIPE? Es el registro de la micro y pequeña empresa, ¿ya?